Muy buenas noches. Por favor, me regalan su autorización para la grabación de este encuentro sincrónico. Gracias, Brian, muy amables. Gracias, Daisy. Muy amable, Kevin. Listo. Entonces, ya puse a grabar. Voy a dejar de compartir un momento para compartir pantalla completa. Muy buenas noches, estimados aprendices. Siendo hoy martes 28 de octubre del 2025, daremos inicio formal a nuestro encuentro sincrónico de la noche de hoy. Originamos esta transmisión desde la ciudad de Bogotá. Quiero brindarles a todos un abrazo, un saludo muy especial y una cordial bienvenida a esta sesión. Quien les habla, Víctor Darío Sinisterra, soy el instructor de la competencia de comunicación, ética y cultura de paz. La evidencia que vamos a desarrollar esta noche tiene como título Mapa Mental, hitos del conflicto armado en Colombia en los últimos 50 años. Esta es una evidencia de carácter individual y está a cargo del presente servidor, es decir, el instructor de comunicación. Bueno, tal vez algunos se pregunten qué tiene que ver esto del conflicto armado en Colombia con un tecnólogo en análisis y desarrollo de software. Entonces, pues la respuesta es muy sencilla. Todo tiene que ver, porque pues antes de que se conviertan en programadores o futuros desarrolladores de análisis y desarrollo de software, antes que nada somos seres humanos. Nosotros obviamente vivimos en una sociedad que desafortunadamente pues desde hace mucho tiempo está marcada por la violencia. Diariamente vemos en las noticias todos los enfrentamientos que hay, todos los conflictos. Por lo que no solo es que ustedes se dediquen a ver en las noticias o en internet o en los medios de comunicación que hicieron un atentado en el Cauca o en el Magdalena o en el Meta y que mataron a tantos soldados y quedarnos con los brazos cruzados como si nos diera lo mismo, sino que obviamente necesitamos comprender la historia del país, de conocer precisamente esos efectos que han tenido el conflicto en nuestras vidas y pues aprender entre nosotros mismos a manejar las diferencias en forma pacífica y así convertirnos en mejores compañeros, mejores profesionales y obviamente mejores ciudadanos. Esa es como la premisa principal de esta sesión y pues del desarrollo de la evidencia que van a tener que desarrollar como parte de su proceso formativo. Entonces, sin más preámbulos, a continuación vamos a ver la agenda de lo que tenemos programado para la noche de hoy. En primer lugar, la presentación. En segundo lugar, la contextualización, en qué punto de su formación se encuentran. Como tercer punto, vamos a ver el desarrollo del tema que ustedes también encuentran en la plataforma Sayuna, en el material de formación, que más adelante les voy a decir el nombre específico del material de formación que tienen que consultar. Como cuarto punto, el desarrollo de la evidencia. Y como quinto punto, vamos a dar un espacio para resolver las dudas e inquietudes que se les presenten. Siguiendo con este orden del día, vamos a ir con la contextualización, en qué punto de su formación se encuentran en este momento. Entonces, ustedes bien saben que nos encontramos en la tercera fase de su proceso formativo, que es la fase de ejecución. La tercera fase del programa, recordando que son 4, solo les faltaría la de evaluación. Entonces, pues ya nos encontramos como en la recta final de la tecnología, la cual, de acuerdo al cronograma general, ustedes estarían finalizando más o menos en febrero o marzo, no hay una fecha exacta, ya que depende de la fecha en que retomemos de las vacaciones de finalizar el año. A veces se inicia a finales de enero, otras veces en febrero. Entonces no hay como una fecha exacta, pero
ya están en la recta final de su etapa lectiva, es decir, ya nos quedan aproximadamente 3 meses para dar por terminada esta etapa. De ahí ustedes bien saben que van a pasar a la etapa productiva, que dura 6 meses, y si cumplen con todo lo requerido, ya estarían a puertas al fin, después de tanto esfuerzo, tanto sacrificio, de obtener ese anhelado título que los acredite como tecnólogos en análisis y desarrollo de software. Recuerden que nos encontramos en la actividad de proyecto 7, que es codificar los módulos del software. Esta actividad de proyecto tiene 5 evidencias. Estaremos finalizando esta etapa de ejecución y esta actividad de proyecto a mediados de diciembre, más o menos entre el 10 y el 15 de diciembre. Y pues esta actividad de proyecto, ustedes ya saben, tiene tanto actividades técnicas como transversales. En este caso, la actividad transversal que van a desarrollar es la presente. Las otras son actividades del componente técnico. El resultado de aprendizaje, es decir, la meta a la que apunta el desarrollo de esta evidencia, es contribuir con el fortalecimiento de la cultura de paz a partir de la dignidad humana y las estrategias para la transformación de conflictos. Entonces, ustedes bien saben que el SENA pues brinda una educación integral, por lo que, como les dije al principio, uno de sus valores se fundamenta en generar precisamente esa cultura de paz. Un mundo donde, pues, no solo aquí en Colombia, sino hay muchos conflictos a nivel general. Entonces, la única forma de construir un mundo mejor o tratar de hacerlo es precisamente a través de la educación. Como decía Nelson Mandela, la educación es el arma más poderosa de transformar el mundo. Es una frase célebre que me gusta mucho por su significado. Entonces, la idea precisamente es que ustedes comiencen a identificarse y a enarborar esas banderas de paz para intentar precisamente de hacer de este mundo un lugar mejor para no solo para nosotros, sino para nuestras futuras generaciones. La evidencia de desempeño que vamos a desarrollar, como les he venido diciendo, se llama AP7 Comunicación, Mapa Mental, Hitos del Conflicto Armado en Colombia, los últimos 50 años. Está en la guía de aprendizaje 9, ya se encuentra disponible en la plataforma Sayuna, toda vez que esta inició el 27 de febrero, es decir, el día de ayer, y finaliza el 30 de octubre. Sé que son pocos días, pero igual ustedes saben que la pueden presentar pasada esa fecha y no va a afectar de ninguna forma su calificación, ya que pues sabemos que por lo denso del cronograma académico, que tienen distintas evidencias atrasadas, que es normal, pues no van a tener ningún problema en presentarlas. La recomendación que les hago siempre es que este tipo de evidencias transversales no son tan complicadas de llevar a cabo, entonces que lo hagan lo antes posible para que no se atrasen. Entonces, como su nombre lo indica, ustedes van a tener que desarrollar un mapa mental. Por lo que en esta sesión, lo que vamos a hacer es primero vamos a ver a grandes rasgos lo que es un mapa mental y luego abordaremos un brochazo, pues porque es un tema bastante largo y bastante complejo, es el conflicto armado en Colombia, entonces veremos cómo algunos matices sobre esto para que ustedes aprendan generalidades, pero la idea es que ustedes profundicen a través del material de formación y consultando distintas fuentes de información externa. Bueno, en ese orden de ideas vamos a pasar con el siguiente punto de la agenda que está contemplada, que es el desarrollo del tema. Entonces vamos a iniciar con una frase que dice así: dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo. Es una frase de Benjamin Franklin. Entonces, miren que esta frase es muy diciente. Muchas veces, algunos de los temas que vemos desde niños, tanto en el colegio o en la universidad, los que han tenido la oportunidad,
incluso algunos temas que les hemos explicado en las sesiones, puede que lo tengan presentes en este momento, pero muy probablemente en unos meses uno les pregunten y se acuerda que usted vio tal tema que el profe le explicó. Entonces, la única forma de que ustedes obtengan un aprendizaje realmente significativo, es decir, que interioricen y se apropien de lo que han aprendido, es que ustedes se involucren en la participación del conocimiento, que participen. Entonces, por eso, con ese objetivo, para esta evidencia, van a tener que desarrollar un mapa mental. Entonces, un mapa mental, por favor me confirman si están viendo las diapositivas, porque me ha pasado que a través de la voz, porque no tengo chat. ¿Están viendo las diapositivas? Sí, señor. Sí, señor. Gracias, eres muy amable. Bueno, entonces un mapa mental, como su nombre lo indica, es una representación gráfica de un tema. Entonces, aquí en esta representación usamos, como ven en la imagen, colores, usamos imágenes para explicar un tema, pero no explicarlo de una forma esquemática y ladrilluda y tediosa, sino que la idea es que sea visualmente atractiva y que con un solo golpe de vista la persona pueda entender ese tema que nosotros queremos explicarles. Entonces, aquí hay una imagen. Entonces, por ejemplo, hagan de cuenta que un mapa mental es como una red de neuronas, como las que ustedes están viendo en pantalla, las cuales están unidas tal como se conectan las ideas. Entonces, se llama mapa mental porque precisamente en el cerebro se tienen conexiones igual que las que vemos en los mapas mentales, y de allí precisamente su importancia, ya que permite conectar los dos hemisferios del cerebro y así obtenemos realmente un aprendizaje significativo que no lo olvidemos fácilmente. Entonces, la idea es que cuando hacemos estos mapas mentales, como vimos en la reflexión inicial, no se nos va a borrar fácilmente de la memoria, ya que esta información llega a nuestro cerebro de una forma ingeniosa, que no es tan esquemática ni ladrilluda. Entonces, la definición exacta de mapa mental son representaciones gráficas de temas o conceptos que ayudan a las personas a organizar la información en un espacio definido. Bueno, es una herramienta que se utiliza mundialmente. Como les he venido diciendo, la idea es obtener los conocimientos en forma práctica y resumida y sintetizada. Vamos a ver exactamente cómo deben de llevar a cabo un mapa mental. Entonces, lo primero que ustedes deben de tener en cuenta es localizar la idea principal del tema o la pregunta de enfoque. Entonces, ustedes tienen la hoja en blanco, ¿cierto? Entonces, lo primero que vamos a hacer es que en la parte central del mapa vamos a identificar exactamente el tema principal del que van a ser el resto de ideas, como la pregunta de enfoque. Entonces, lo importante de esa idea principal, o no lo importante, sino una recomendación, es que vaya acompañada de una imagen que permita al lector saber cuál es el tema con solo recibir esa primera impresión. Entonces, en esta diapositiva que ustedes están viendo, digamos que voy a hacer un mapa mental para explicar qué es un mapa mental, aunque suene redundante. Entonces, el tema, aquí colocan una cabeza humana, ya que, pues, como les dije, un mapa mental simula como la actividad del cerebro, entonces escogieron esa representación gráfica. Ustedes, por ejemplo, para el desarrollo de la evidencia van a tener que hacer un mapa mental sobre los hitos del conflicto armado en Colombia. Este título es muy largo, entonces pueden colocar simplemente hitos del conflicto armado en Colombia, una imagen, y pues de allí ramifican el resto de ideas, como veremos a continuación. Lo segundo que ustedes deben de hacer es identificar las características del contenido central, es decir, agregar subtemas. Entonces, una vez que nosotros hemos identificado cuál es ese
tema central sobre el cual vamos a desarrollar el mapa mental. La idea es que ustedes creen una serie de ramificaciones, como las que ustedes están viendo en la imagen. Esas ramificaciones se llaman subtemas. Y entonces, eso es lo que les da como la idea al lector de la información que ustedes quieren dar a conocer, que quieren transmitir. Para identificar exactamente qué deben de poner en esas ramificaciones, yo les recomiendo que antes de sentarse y hacer su mapa mental, hagan previamente como una lluvia de ideas y así pues van a tener claridad sobre cuáles son esas ideas principales y cuáles son esas ideas secundarias que ustedes van a colocar en ese mapa mental. Entonces, por ejemplo, en la imagen que ustedes están viendo en pantalla, el tema es una reunión, que están planificando una reunión que se va a llevar. Entonces, recuerden que el orden de esos subtemas no se escogen al azar, sino que van organizados según las manecillas del reloj. Entonces, el tema principal elegido por el autor, si decimos que va en orden de las manecillas del reloj su importancia, entonces el primer tema elegido es el cuándo, el segundo tema el dónde, el tercero el quién, el segundo los materiales que se van a utilizar, el cuarto el asunto y el quinto los objetivos. Entonces recuerden ese elemento que van organizados siguiendo el sentido de las agujas del reloj para indicar su relevancia. ¿Cuál va primero, cuál va segundo, cuál va tercero y así sucesivamente? ¿Cuál es el tercer punto que ustedes deben de tener en cuenta? Entonces, el tercer punto es desglosar los subtemas. Una vez que nosotros ya tenemos esos subtemas, la idea es añadir otras ideas que conecten con ellas. Entonces, recuerden que la idea es como ir ramificando la información. Ustedes pueden hacer las ramificaciones que ustedes quieran, pero pues la idea es que no pierdan de vista que la idea principal de un mapa mental es siempre simplificar. Entonces, es muy importante que ustedes tengan en cuenta que no deben de escribir textos muy largos. Esto es uno de los errores más comunes que he identificado que cometen a la hora de llevar a cabo estos mapas mentales. Recuerden que no es un resumen. Colocan únicamente frases que tengan relación directa con el tema presentado. No coloquen textos muy largos porque se pierde la idea del mapa mental. Entonces, observemos, por ejemplo, el ejemplo que les estoy presentando. A partir de esos subtemas que ya tenemos, el cuándo, el dónde, el quién, entonces ahí presentan información mucho más específica. En este caso, cuando hablamos del cuándo, tenemos que hablar de la fecha, tenemos que hablar, por ejemplo, de elementos como la hora, tenemos que hablar con elementos como la duración. Cuando hablamos del dónde, tenemos que hablar exactamente y reservar en dónde, la sala A, el quién, vamos a invitar a Juan, a Pedro, a Luis y así sucesivamente, desglosar esa información. Ojo, aquí una parte muy importante, que generalmente se mantiene el mismo color para indicarle al lector que la información pertenece a una misma ramificación. Entonces, por ejemplo, ustedes ven que no todo el mapa mental o todas las ramificaciones tienen el mismo color, lo podrían hacer de negro, pero miren que el cuándo tiene un color como lila, el dónde, la ramificación del dónde es azul, el quién es celeste, el material es verde y así sucesivamente. Entonces, la idea es que tengan en cuenta eso para precisamente guiar al lector o la persona que está viendo el mapa de dónde sale la información, porque hay veces que tiene muchas ramificaciones y entonces si no tienen ese elemento visual a veces se puede confundir y perder. Entonces es importante que ustedes identifiquen ese aspecto. Otro punto importante, el de agregar ilustraciones. Entonces hay un famoso dicho
que, como dice el Chapulín Colorado, una imagen vale más que 1000 palabras. Entonces, en los mapas mentales, esto no es una excepción, sino que es la regla. Impajaritablemente, lo ideal a la hora cuando ustedes lleven a cabo mapas mentales es que añadan imágenes. Mientras más imágenes añadan, más sentido y claridad le van a dar al mapa que están desarrollando. ¿Para qué? Para conectar, como les dije al principio de la sesión, conectar los dos hemisferios del cerebro, el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho, y recordar mejor las ideas que están trabajando. Entonces recuerden que colocar fotos o imágenes, obviamente, primero relacionadas con el tema. Si están hablando de hitos del conflicto armado, no me coloquen imágenes de ropa, ni de ferreterías, sino que obviamente que tengan relación directa con el tema. Y segundo, que las imágenes se vean claramente, porque hay veces que colocan imágenes pixeladas o borrosas que no se alcanzan a apreciar con claridad. Entonces es importante que tengan en cuenta estas recomendaciones. Me permiten un segundito que ya me apareció el letrero que me queda 5% de batería en el computador. Voy a cargarlo y continuamos. Listo, entonces vamos a ver algunos ejemplos de mapa mental. Entonces, este, por ejemplo, es uno sobre las leyes de los mapas mentales. Entonces, miren que la idea principal, como les dije anteriormente, va en el centro. La idea es lo posible, de acuerdo al programa que ustedes escojan. Más adelante les voy a presentar un anexo que contiene plataformas o aplicaciones donde ustedes pueden llevar a cabo, si quieren, ese mapa mental, o si no lo pueden hacer en Canva o en la herramienta que ustedes elijan. Pero lo ideal es que la orientación del documento sea horizontal para aprovechar mejor el espacio posible. La idea es utilizar colores, como les dije, cada subtema se identifique con un color distinto. Entonces, por ejemplo, aquí en las leyes de los mapas mentales es importante utilizar un papel horizontal, empezar en el centro. Otro subtema que el autor escogió son las imágenes, otro que vayan las palabras, otro las ramas, otro la estructura, y miren que cada una de esas ramificaciones lleva un color. Entonces, ese es un ejemplo de mapa mental. Aquí una claridad que no tuvo en cuenta el autor y pues también con las disculpas de presentarlo como ejemplo, pero es también para que ustedes vean qué se puede y qué no se debía hacer. Aquí, por ejemplo, el autor lo hizo con mayúsculas sostenidas. No es recomendable hacerlo teniendo en cuenta la netiqueta. Las netiquetas son como las normas de comportamiento en Internet. Cuando ustedes escriben con mayúsculas sostenidas, dan la impresión al lector de estar gritando. Entonces, no es recomendable escribir todas las palabras con mayúsculas sostenidas, únicamente la mayúscula inicial. Entonces, pues ese es un error. Otro error que vemos acá en este mapa mental es que muy fácilmente él dijo, no, como todo lo tengo en mayúsculas, no voy a tener en cuenta la ortografía, las tildes. Y acá hay varias palabras que no tienen esa ortografía. Entonces, énfasis lleva tilde en la E, imágenes lleva tilde en la A, símbolo lleva tilde en la I. Entonces, ojo, muchachos, con el tema de la ortografía. Acá vemos otro ejemplo de mapa mental, en este caso de los continentes. Entonces, vemos cómo identifican a Europa,
lo desglosan, o los subtemas que escogen es población, peso, candidatos. Ven que cada uno de ellos va con un color distinto. Aquí agregan también imágenes, colocan las banderas de los distintos países, también imágenes de los continentes y así sucesivamente. Entonces, como para que tengan claridad de lo que conlleva hacer un mapa mental. Entonces, les recomiendo que cuando vayan a hacer la evidencia lean muy bien ese material de estudio, que consulten otras fuentes de información confiables, como la Biblioteca del SENA, etcétera, para empaparse del tema. La idea es que se aseguren de que el tema se comprenda en su totalidad, que cualquier persona, sin necesidad de ser un experto, en este caso en el conflicto armado en Colombia, pueda entenderlo. Y como les dije, hay varias aplicaciones en las que lo pueden hacer y más adelante las vamos a mirar. Bueno, vamos a mirar el tema de los hitos del conflicto armado en Colombia. Como les dije anteriormente, o desde el principio de la sesión, ustedes van a tener que hacer un mapa mental sobre los hitos del conflicto armado en Colombia durante los últimos 50 años. La idea es que les voy a explicar a grandes brochazos este tema, pero pues obviamente deben de leer el material de estudio, porque pues allí encuentran información más específica sobre el tema y les va a servir de insumo para el desarrollo de la evidencia. Entonces, aquí vemos una imagen de dos de los líderes que representan simbólicamente los líderes de la izquierda y de la derecha. Aquí vemos al presidente Gustavo Petro y al expresidente Álvaro Uribe, perdón. El origen del conflicto armado en Colombia no inició con esa polémica que vemos hoy en día entre simpatizantes de uno y otro bando. No inició ahí. Tampoco inició en los años 60 cuando surgieron los movimientos insurgentes, un grupo de campesinos que estaban como hartos de la violencia, entonces se organizaron para combatir al Estado como precisamente respuesta al abandono social, que no habían opciones democráticas para la oposición, que había inequidad, que veían cómo los ricos cada día se convertían en más ricos y no tenían ellos acceso a la tierra. Casi todas las tierras, la propiedad rural de esa época estaba concentrada en los grandes terratenientes, había muy pocas oportunidades para tener tierra. Entonces un grupo de campesinos decide organizarse en armas y se convirtieron en los llamados grupos guerrilleros, entre los que encontramos las Fuerzas Armadas Revolucionarias, las FARC y el Ejército de Liberación Nacional. Pero, aunque estamos muy cerca, el conflicto tampoco inició exactamente allí. El conflicto, su origen se remonta mucho más allá. El conflicto proviene de la violencia entre los liberales y conservadores, quienes comenzaron como a disputarse ese control político del país. Entonces hay un fragmento de una canción colombiana que nos recrea ese momento de nuestra historia. Vamos a escuchar un pedacito como para que ustedes se contextualicen de exactamente cuándo surgió, o no exactamente, porque no hay una fecha exacta de cuándo surgió, pero que es uno como de los puntos claves para entender este conflicto armado en Colombia. Si el plan es estar juntos, ¿por qué ir a un hotel y no estar juntos? ¿A quién engañas? A bueno que sé que tú estás llorando.
en de Quetaita y Quemama, arriba andas descansando. Nunca me dijiste cómo, tampoco me has dicho cuándo, pero ese de las luces que te lo están recordando. Me dicen suena viejo el que vive en los cañanes, que a unos los matan por bonos, a otros por liberales, pero eso importa bueno, entonces que Dios no te da, mis taitas se dan buenos, nadie que me hicieron mal, solo nos pasan pidiendo que ante Dios somos iguales. Bueno, la canción dice, a unos los matan por godos, a otros por liberales. Entonces ustedes saben que los godos eran los conservadores y pues obviamente los liberales pues son los actuales liberales. Entonces resulta que en esa época de la que estamos hablando, ustedes de pronto habrán escuchado a sus papás, a sus abuelos o a las personas mayores. En esa época no se podía portar una camiseta roja o azul, dependiendo del partido que uno era, ya que si de pronto uno se encontraba mal parqueado y se encontraba con seguidores del bando contrario, corrían incluso el riesgo de ser asesinado. Espérame un segundo. Coloco la imagen acá. Entonces, algo similar a lo que ocurre ahora con el fútbol. Entonces, ahora por portar una camiseta de un equipo contrario, corres el riesgo de ser atacado o enfrentado, también golpeado. Por ejemplo, pues yo soy hincha del América, a veces, y pues ya casi no, pero pues iba al estadio y más de una vez tuve que salir corriendo porque pues me perseguían los hinchas del equipo contrario para golpearme, y también vi algunas personas que fueron golpeados. Entonces algo así, pero obviamente multiplicado por 1000 lo que sucedía en esa época, donde había un enfrentamiento muy arraigado, muy concentrado entre liberales y conservadores. Entonces, el hecho más destacado precisamente de esos enfrentamientos entre conservadores y liberales ocurrió en el año de 1948, que ustedes ya deben de saber qué pasó en ese año. Mataron al candidato liberal a la presidencia, Jorge Eliezer Gaitán, y se produjo lo que ustedes ya conocen, que es el famoso Bogotazo. Entonces, pues eso fue un caos en todo el país, pues la gente estaba furiosa, comenzaron salvajes enfrentamientos, choques, hubo decenas, miles de muertos. Inicialmente ocurrió en Bogotá, luego se fue ampliando a nivel nacional hasta que se convirtió en un conflicto terriblemente sangriento. Entonces, para evitar que continuaran esa hecatombe y ese conflicto, esos miles de muertos que se produjeron, entonces, ¿qué deciden hacer? El gobierno decide hacer lo que se llamó el Frente Nacional. Entonces, ¿qué es eso del Frente Nacional? Entonces, el país llegaron como un acuerdo entre el Partido Liberal y el Partido Conservador para dividirse el poder por 16 años con el fin de intentar pacificar el país. Entonces, ya no se mataran porque usted es liberal, usted es conservador, tranquilos, vamos a llegar a un acuerdo y vamos a alternarnos el poder, no, sin importar las diferencias. Ustedes van a tenerlo primero por 4 años y tranquilos que cuando terminen esos 4 años nos va a tocar nuestro turno, no hay necesidad de matarnos porque igual solo hay que esperar un momento, esperar 4 años y sigue con el otro. Entonces la idea era intentar precisamente pacificar el país, también intentar restaurar la democracia porque en
Y en ese año también subió al poder en 1953 el general Gustavo Rojas Pinilla, quien dio un golpe de Estado. Entonces, los partidos se unieron y pues después de negociaciones y lograron que renunciara, organizaron un paro y pues de allí surgió precisamente ese Frente Nacional que va desde 1958 al 74 para pacificar precisamente el país. La pregunta que podríamos hacernos, ¿se acabó la violencia con esa medida? Pues la respuesta es no. Desafortunadamente, desde entonces se han presentado una serie de hechos determinantes del conflicto armado en Colombia, distintos hitos, que es como la palabra clave, y pues la idea de esto es que los vamos a ver resumidos a continuación. Es un video de 1 minuto en el siguiente video. Voy a dejar de compartir el micrófono para que escuchen mejor. ¿Por qué tu ex compañera de clase está siempre viajando por el mundo y tú sigues llegando justo a fin de mes? En nuestra primera entrega nos hicimos una pregunta, Malú. ¿Cómo llegamos al presente que estamos viviendo? Para construir una sociedad distinta es necesario saber qué terreno hemos pisado. Empecemos con una mirada muy rápida de nuestra historia, de nuestras frustraciones y de nuestros proyectos fallidos que nos han limitado la posibilidad de construir un país para todos. Aquí no está la historia completa, solo algunos hitos que nos permiten mirarnos hacia atrás. 1810. 8 guerras vivió el país tras la independencia de Colombia en 1810, por no ponerse de acuerdo con un modelo de nación, hasta que llegó la más cruel de todas las guerras. La Guerra de los 1000 días, 1889-1902. El liberalismo radical enfrentó a los conservadores en el poder, 100.000 muertos. 1930, los liberales recuperan el poder y se desata la persecución contra los conservadores. 1946, los conservadores recuperan el poder y se desata la persecución contra los liberales. 9 de abril de 1948, es asesinado en Bogotá el líder liberal Jorge Eliezer Gaitán. La llamada época de la violencia deja 300.000 muertos. 1953, los jerarcas de los partidos ponen en el poder a un militar, Gustavo Rojas Pinilla, y los mismos partidos lo derrocan 4 años después para rotarse del poder con el llamado Frente Nacional. 1964, de las guerrillas liberales nace la guerrilla de las FARC. 1981, los narcos del cartel de Medellín crean el primer grupo paramilitar. El narcotráfico invade todas las esferas de la sociedad y penetra como forma de financiamiento en los grupos armados ilegales. 1958, 2018, 215.005 civiles murieron según el Centro de Memoria Histórica. Responsables: paramilitarismo, guerrilla y agentes del Estado. 24 de noviembre de 2016. Se firma el acuerdo de paz definitivo entre las FARC y el gobierno. 2021. Se cumplen 5 años de la firma de ese acuerdo y aún estamos buscando el rumbo. ¿Alguna vez te has preguntado cómo ven la realidad los demás? Para mí todo estaba vivo y en movimiento, y así lo dibujé. Bueno, aquí vemos algunos de estos hitos. Hay algunos, porque pues la idea, como les dije, es que ustedes investiguen y miren más, que no se basen únicamente en la información que les he presentado. Entonces, luego de este largo camino recorrido, pues aún no hemos escrito este final. Desafortunadamente, el final de esta historia, pues aún no ha tenido como un final feliz como en los cuentos de hadas, que vivieron felices para siempre. Y en vez de eso, nosotros pues nos gustaría que dijeran y vivieron en paz por siempre. Pero pues desafortunadamente hasta ahora no lo hemos logrado. Estamos como en ese camino, en ese proceso,
el último hito histórico que se ha producido, por ejemplo, en la firma de los acuerdos de paz entre las FARC y el gobierno nacional, que si bien fue un avance muy importante, pues vemos que aún hace falta fortalecerlo, falta un camino por recorrer. Entonces, instituciones como el SENA, donde ustedes se encuentran estudiando, se dieron cuenta que si realmente queremos construir una cultura de paz, es necesario iniciar este proceso desde la base, es decir, concientizando a ustedes, los jóvenes, que la paz es responsabilidad de todos, que la paz no se trata de responsabilizar a Petro, ni a Uribe, ni echarle la culpa al político de turno. La paz es una responsabilidad compartida, entonces es importante que ustedes conozcan todo esto que estamos viendo, conocer su origen, conocer cuáles son las consecuencias de ese conflicto, ya que como dice un viejo y conocido adagio popular, quien no conoce su historia está condenada a repetirla. En ese orden de ideas vamos a ver ahora el cuarto punto de la sesión, que es el desarrollo de la evidencia, así que mucha atención a lo que ustedes deben de hacer. La evidencia la encuentran en la guía de aprendizaje 9, todavía nos encontramos en la actividad de proyecto 7 y pues ya saben cómo se llama, hitos del conflicto armado en Colombia. Entonces, ¿qué es lo primero que ustedes deben de hacer? Para desarrollar esta actividad adecuadamente se recomienda revisar los contenidos presentados en el componente formativo Ser agente del cambio, ser agente de cambio. Este material formativo ustedes lo encuentran en la actividad de proyecto 7 de la plataforma Sayuna. Allí encuentran algunos de los hitos que vimos en la sesión, más otra información complementaria que les ayudará a entender a grandes rasgos este conflicto armado que ha vivido nuestro país. ¿Qué tenemos que hacer exactamente? Esta actividad consiste en realizar un mapa mental reflexivo sobre los principales hitos del conflicto armado en Colombia. La idea es reconocer los hechos históricos más representativos en la historia de Colombia que están marcados por la violencia y los acuerdos de paz. Entonces, es importante que ustedes coloquen en ese mapa mental no solo los hechos violentos, sino también esos acercamientos que han habido con los diferentes grupos armados, con las FARC, con el ELN, también con, bueno, los grupos armados que los acuerdos de paz que han habido, o bueno, los intentos también. El M-19 era el que también firmaron un acuerdo. Para la realización de este mapa se recomienda consultar el siguiente anexo. Ya ahorita les voy a presentar ese anexo, pero es para que ustedes vean. Cuando ustedes abran la guía de aprendizaje, le dan clic al anexo y allí pueden acceder a este anexo que les voy a presentar. Pero antes me gustaría que viéramos los lineamientos generales que deben de tener en cuenta para la entrega de la evidencia. Entonces, dentro de estos elementos deben de tener en cuenta que la evidencia es individual. ¿Cuál es el producto para entregar, estimados aprendices? Entonces recuerden que deben de hacer un informe. Recuerden que no solo para esta evidencia, sino para todas las de su proyecto formativo, que ustedes ya están finalizando. Creo que esto ya lo saben de memoria, pero pues la idea es que lo hagan porque aún todavía hay evidencias que hay aprendices que no lo hacen y desafortunadamente se las tengo que devolver. Entonces, no solo es el mapa mental, sino que deben de hacerlo en un informe con portada. La idea es que agreguen una introducción donde contextualicen qué va a presentar la evidencia, cuál es el contenido. Hagan el mapa mental, lo incluyan en caso tal de que sea muy largo, que se les dificulte incluirlo dentro del documento. Lo pueden hacer en cualquier herramienta y anexar el link correspondiente. Si lo van a hacer así, asegúrense de que el link lo pueda abrir cualquier persona, ya que a veces lo dejan con restricción o con una configuración que únicamente se los deja
apreciar a ustedes. Entonces es importante que revisen esa configuración para que cualquier persona pueda acceder. Conclusiones y obviamente importante las referencias bibliográficas para dar reconocimiento a los autores consultados. Una vez que lo tengan, lo colocan, lo pasan a PDF y se remiten al área de la actividad correspondiente que ustedes encuentran en la plataforma Sayuna. Como les dije al inicio, la fecha de entrega es desde el 27 al 30. Entonces, pues, no es una actividad complicada, solo tienen que leer, pues es hasta agradable y chévere de hacer la actividad. Sé que, pues, chévere, que van a decir, no, chévere usted, profe, porque no tiene 50 evidencias y no tiene miles de trabajos. Yo sé que todos estamos ocupados, que ustedes han hecho un gran esfuerzo y los admiro, estimados aprendices, porque la verdad sé que no es fácil. Pero pues den ese último paso porque ya estamos como en la recta final y la verdad es que los resultados pues han sido satisfactorios. Estamos pues muy, muy contentos con el proceso formativo que ustedes han llevado a cabo. Y bueno, vamos a ver exactamente el anexo que les decía. Aquí en este anexo encuentran una guía para la elaboración del mapa mental, cuál es la definición, cuáles son los elementos que componen el mapa mental, que ya les expliqué, un contenido, las palabras clave, las ramas, los dibujos, las nubes, pasos para elaborar el mapa mental, que también ya les expliqué, unas recomendaciones, y pues esto es lo que quería que miraran, principalmente, que son como unas herramientas que ustedes pueden utilizar para llevar a cabo ese mapa mental, aunque yo sé que no es la primera vez que en su proceso formativo han tenido que hacer mapas mentales, en las primeras evidencias también los tuvieron que hacer, pero pues obviamente eso fue hace varios meses, entonces para que tener esa información fresca y a la mano, entonces recuerden que esta información la encuentran en la guía de aprendizaje cuando le den clic, cuando qué, sí, ahí en la guía de aprendizaje, cuando accedan a la evidencia, ahí le dan clic donde dice anexo. Y ya, eso es lo que les quería decir, estimados aprendices. Vamos a la siguiente parte, que es la de las dudas, inquietudes. Cualquier pregunta o inquietud, con mucho gusto, estoy a su disposición, estimados aprendices. Los escucho, estimado Luis, Kevin, Joana, Ronald. Se les... Pues por mi parte quedó bastante claro el tema. Muchas gracias, Joana, muy amable. Perfecto. Gracias por tu participación. Gracias, Celeste, por ese corazón. Bueno, gracias, Kevin, por tus reconocimientos. Bueno, teniendo en cuenta que no hay más preguntas y que ustedes tienen que descansar y otras actividades, compartir con su familia, entonces vamos a dar por finalizada la sesión. Les agradezco mucho por el privilegio de su tiempo. Cualquier duda o inquietud, recuerden que se pueden comunicar conmigo a través del WhatsApp o los canales que ustedes ya conocen. Una feliz noche para todos. Bendiciones. Y hasta luego, muchachos. Gracias, Luis. Chao, Kevin. Chao, Celeste. Chao, Luna. Chao, Joana. Gracias.